Muy bien. Hermanos, hoy vamos a continuar con la serie Las aflicciones en la Biblia. ¿Verdad que la Biblia está llena de aflicciones que vivieron nuestros hermanos, verdad? Unos por desobediencia, otros por el trato de Dios, o verdad, otros porque Dios necesitaba que pudiéramos ser edificados a través de los demás. Muy bien. ¿Listos? Ok, muy bien, hermanos. Serie Las aflicciones en la Biblia, tema número 24. Vamos a ver este tema que es la aflicción de ser de doble ánimo. ¿Cómo se llama el tema? La aflicción de ser de doble ánimo. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver este tema, hermanos, que el Señor quiere hablar a nosotros. Dice: el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Una vez más, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Padre, una vez más, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor. Nosotros queremos, Señor, oír tu voz, Señor, pero escucharla con inteligencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a no solamente recibir la palabra o la exhortación, sino, Señor, que verdaderamente podamos estar interesados en ajustar aquellas áreas que necesitan ser ajustadas, porque queremos aprender, Señor. Padre, yo te ruego que uses mi vida para transmitir el mensaje. No es fácil, Señor, hacerlo, pero yo te pido que sea tu Espíritu Santo dándome el denuedo, Señor, la guía, Señor, no hablar solo por hablar, sino, Señor, para traer una palabra de bendición para mis hermanos como lo es para mí, Señor. Te pido que me des ese denuedo y que yo pueda, Señor, hablar, Señor, tu palabra, Señor, con toda, Señor, honestidad, entendiendo que yo soy un pecador más, que yo también sufro y batallo por estas áreas, y poniéndome en el lado del pecador, Señor, no para justificarlo, porque no puedo, porque yo mismo soy un pecador, pero sí para reconocer nuestras debilidades. Te pido de tu guía en nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Las aflicciones de ser de doble ánimo, hermanos. Miren, ¿a cuántos nos gustaría, hermanos, o a cuántos más bien, a cuántos nos gusta que el internet se nos vaya en nuestra casa? A ver, levanta su mano. Que estés, pero haciendo un trabajo, ¿verdad?, viendo alguna buena serie como la de La Casa de David. ¿Cuántos han visto la serie esa? ¿Verdad? Como la de los Reyes, etcétera, ¿verdad? Cuando estás viendo algo productivo, ¿a cuántos les gusta que se les vaya el internet? A ver, a nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A cuántos les gusta llevar su carro al mecánico y que el mecánico un día trabaje y el otro día no? A ver, ¿a cuántos? ¿A cuántos nos gusta que en el trabajo a veces nos paguen y a veces no? O sea, que llegues tú ahí, ¿verdad? Que te caiga, ya todo es electrónico, pero que no te caiga esta semana y mandes un mensaje al recursos humanos. Oye, no, pues ¿sabes qué? Hoy no, esta semana no, hasta la otra. ¿Cuánto nos gustaría eso? Pues saben, hermanos, en los caminos del Señor es igual. Nuestro Dios quiere que sus hijos, sus discípulos, terminemos las tareas que Él nos ha encomendado, ¿verdad? Empezando, hermanos, por ser, ¿verdad?, seguidores de Cristo, de oración, de estudio de la palabra, de la meditación de la palabra y de obedecer la palabra, hermanos. Cumplir con nuestras obligaciones también como cristianos, como esposos, como hijos, como padres, como trabajadores y los que Dios nos ha dado el privilegio de servir, pues como servidores, hermanos. Y así como a nosotros no nos gustan las personas inconstantes, ¿verdad?, de doble ánimo, ¿qué creen? Pues a Dios tampoco. Por eso hoy aprenderemos en algunas áreas, porque este es un tema muy, muy grande, ¿no?, que Dios nos demanda constancia. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermanos, y la aflicción de ser de doble ánimo? Y cómo dejar de ser inconstantes, ¿verdad? ¿Quieres aprender, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, pues hoy hablaremos de esto, hermanos. Vamos a poner mucha atención para que Dios nos muestre en todo lo que en verdad nos hace falta ser constante, y la intención es que su gracia nos abrace y nos ayude a salir de esa inconstancia. ¿Ok, hermanos?
Muy bien, vamos a empezar definiendo dos palabras ahí para que podamos entender la enseñanza. Miren, la primera que quiero que podamos aprender es doble ánimo, o sea, es una sola palabra junta, ¿no? Una expresión, doble ánimo. Y esta palabra, su significado es dipsujos, ¿verdad? Perdón, su nombre es dipsujos, así como dibujos, pero dipsujos. Miren, y el significado es de doble espíritu. Una persona de doble alma, vacilante, titubeante, indeciso, de dos actitudes. Y una de las que se me hizo así como bien fuerte, que de hecho el diccionario Vine lo describe, dice de lealtad dividida. Así lo dice, de lealtad, o sea, tener una lealtad dividida, ¿ok? La segunda palabra es inconstante, y esta palabra es acatastatos, y su significado es inestable, pero fíjense que tiene una connotación así, como las olas del mar. ¿Cuántos han visto las olas del mar? ¿Cuántos? ¿Verdad que no son iguales todas? Chicas, bueno, así, las olas del mar son a veces chicas, medianas o grandes. Ese es el significado de ser inconstante, no ser parejo, ¿verdad? Ser inestable. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver el primer encabezado. La inconstancia en la obediencia a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Y saben, hermanos, dicho sea de paso, esto es un mal hábito. Obviamente sabemos que es pecado en la Biblia, pero esto, hermano, tiene que ver mucho desde nuestra infancia. Así que si aquí tenemos padres, hay padres que tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Digo, en todas las edades, pero más los pequeños, pongan mucha atención en esto. Este mal hábito, si nosotros lo dejamos que crezca, vamos a desarrollar jóvenes inconstantes. Si tú tienes un hijo pequeño y le has puesto tareas, sé firme en eso, madre, padre. Ponte, si vas a hacer tu cama o lo que van a hacer, que el niño, ay, al ratito lo hago, mamá o papá. No cedas a eso, no porque seas así rígido, no, porque tú quieres formar en tus hijos un carácter, ¿me entienden? Entonces dile, no, hijo, hazlo ahorita, y lo vas a ir ayudando a que él no sea titubeante, ¿me entienden? Los que ya tenemos adolescentes que pues ya no lo practicamos al principio, podemos ir haciéndolo con sabiduría, no queriendo cambiar de un tajo, porque no vamos a poder cambiar 10, 12, 15 años, ¿verdad? En un día, ¿ok? Tenemos que entender eso, pero se puede tratar eso, hermanos, porque si no lo hacemos, en serio, muchos padres que hemos cometido ese error después, hermanos, nos lamentamos de no haber hecho eso, ¿ok? Eso nada más antes de entrar, ok. La inconstancia en la palabra de Dios. ¿Por qué lo dije eso, hermano? Porque viene desde nuestra niñez. Por ejemplo, yo poniéndome como de mal ejemplo, yo no, de niño yo no tenía riendas. O sea, yo hacía lo que bien me parecía, ¿verdad? Nosotros, los que nos conocen, pues no tuvimos un papá. Entonces, cuando mis abuelos nos adoptaron a mí, en el buen sentido, a nosotros, pues a mí nos miraban como los huérfanos, ¿no? Así. Entonces, pues pobrecitos, y nos hicieron mucho daño, hermanos. Nos hicieron mucho daño, ¿verdad? Mi mamá estaba muy lejos de nosotros, o sea, estaba dedicada en otras cosas. Y pues cuando mi mamá venía, en vez de ponernos en cintura, ¿qué hacía? Nos compraba todo lo que queríamos, no nos regañaba, porque quería aprovechar el tiempo que ella no pasaba con nosotros. Y fue criando en nosotros, hermanos, niños inestables, inconstantes, malcriados. Y yo decía, qué bueno es mi abuelito, ¿verdad? Qué buena es mi abuelita, qué buena es mi mamá, no me dice nada, me compra todo lo que yo quiero, etcétera. Pero al transcurso del tiempo, hermanos, cuando empezaron a faltar mis tutores, y que yo empecé a verdaderamente a sufrir las consecuencias de no haber tenido eso, hermanos, digo, híjole, me hubiera gustado que me hubieran dado unos cintarazos mejor. Digo, en el buen sentido, no estoy hablando que padres lo hagan, ¿no? O sea, que me hubieran corregido, porque de grande es bien difícil, hermanos, cambiar esas áreas. Aún hasta la fecha, hermano, escuchen, yo sigo luchando con esta área. O sea, yo soy el primero aquí ¿saben por qué? No he hecho la culpa a mis padres, no, obviamente ya saben, porque no soy Adán ni Eva, ¿no? No. Pero sí influyeron mucho en la formación. ¿Estamos entendiendo? Así que padres, por favor,
hagamos caso a esto, porque si no, hacemos sufrir a nuestros hijos. Muy bien, hermanos. Así que, y esto se ve reflejado en todas las áreas, hermano, en la vida cristiana, ¿ok? Así que ya con eso, nada más para que vean, yo poniéndome mal ejemplo, no poniendo a nadie, pues para que no, el pastor como conoce mi vida, no, yo. Muy bien. La inconstancia en la obediencia a la palabra de Dios. Santiago 1, 22 y 23. Santiago dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, miren, el que estudiemos la palabra de Dios, hermanos, bueno, es un requisito, ¿no? Sin embargo, en serio, esto no sorprende a Dios, ¿verdad? Dios lo que nos demanda es la obediencia a la palabra. Y saben, hermanos, es aquí el ser inconstantes, el ser de doble ánimo, ¿verdad? El que tiene la lealtad dividida, ¿verdad? Lucha con esto, con su yo, con el mundo, va a ser un obstáculo, ¿verdad? Para obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la inconstancia nos va a hacer que a veces estudiemos la palabra de Dios y a veces no, ¿verdad? Que a veces podamos obedecer la palabra de Dios y a veces no. La inconstancia es un grave pecado, hermanos, y es algo muy fuerte en nuestras vidas, hermano. Miren, la palabra de Dios, una vez más, es tan hermoso oírla, ¿sí o no? Bueno, a mí, pues, a todos nos gusta, ¿no?, oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nuestro Dios nos demanda que obedecerla. Y si la inconstancia es parte de nuestra vida, ¿saben qué, hermanos? Vamos a sufrir muchas aflicciones. Vamos a sufrir muchas aflicciones, hermano, porque sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos y vienen consecuencias. Y nosotros decimos, porque lo podemos reconocer, si hubiera obedecido a la palabra de Dios, no estuviera en esta situación. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y porque el cristiano, el Espíritu Santo no lo va a dejar. O sea, si nosotros no hicimos caso, el Espíritu Santo nos va a llamar, nos va a constrictar y vamos a saber que ofendimos a Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, el pecado de la inconstancia, ¿verdad?, de la falta de ser de doble ánimo, hermanos, va a terminar por ahogarnos si no cambiamos ese mal hábito. ¿Ok? Vamos a ver el segundo encabezado. ¿Cómo se ve el doble ánimo, verdad, la inconstancia en la vida cristiana? ¿Cómo se ve? Miren, Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia ahí. Voy a leer el 14 y después el 18 y el 19, ¿no? De ahí mismo, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora el 18 y 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Queridos hermanos, miren, el confesar, cuando nosotros confesamos que somos cristianos, ¿verdad? Esto hizo ante los ojos de los demás que todos pusieran su vista en nosotros. Cuando tú dijiste yo soy cristiano, hermano, una gran nube de testigos en la Biblia están ahí para ver qué ejemplo nosotros vamos a dar. Pero el odio de Satanás también se va a ir en contra de nosotros y de nuestra familia. Y todo el mundo va a poner los ojos sobre nosotros. Vamos a tener un peso muy grande si no sabemos equilibrar la vida espiritual con el legalismo. Y eso nos termina nos termina ahogando. Miren, hermanos, vamos a sufrir mucho porque si nosotros somos inconstantes en que nuestra fe, es decir, lo que nosotros creemos, la vida cristiana, no va acompañada de obras. ¿Cuáles son las obras? La conducta santa de un cristiano, eso significa. Si no va acompañada de eso, hermanos, vamos a causar muchas desilusiones a los demás, ¿verdad? Vamos a causar mucho desánimo en nuestra vida porque pues la gente nos puede criticar, ¿verdad? Podemos ser de mal testimonio, todo eso.
pero causa aflicción a nuestro corazón, porque sabemos que en verdad teníamos que hacer las cosas diferentes y no las hicimos, y eso nos va afligiendo, nos va pagando, hermano. Yo conozco personas en serio que en un principio estuvieron muy bien y entonces empezaron a decaer, y al final, hermanos, yo he hablado con ellos, oye, no, ¿sabes qué? Ya no puedo, me dice. Es tanto lo mal que he hecho que ya no sé cómo levantarme. Y pues siempre uno, no, hermano, pues levántate, o sea, levántate y quítate ese peso, como dijo el apóstol Pablo, porque si tú no te quitas ese peso, pues no vas a poder caminar, ¿verdad? Entonces sí causa mucha aflicción, hermano, el no obedecer a la fe que decimos creer, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que neguemos la fe para, ¿verdad? Que no no ser de mal testimonio, no, pero que en verdad podamos entender, hermano, la grande responsabilidad que conlleva el ser cristiano, ¿verdad? Y como lo dije al principio, entenderlo de la manera correcta. Cada uno de nosotros vivimos etapas diferentes. Tú no vives lo que yo estoy viviendo, hermano, ni el hermano, ni la persona que tienes a un lado. Conforme tú estás viviendo, trata de caminar así. No imites la vida de otro, porque tú no puedes cargar la cruz de otro. Es lo mismo la semana pasada lo que aprendimos acerca de los talentos. Hermano, Dios no te va a exigir a ti lo que me exige a mí ni a otro. Tú aprende a vivir con lo que tú estás viviendo y desarrolla lo que Dios te ha dado. Si apenas vas empezando, no quieras, ¿verdad? Ponerte cargas que no vas a poder llevar. Y eso yo no estoy hablando de conformismo, sino que aprendas a llevar la vida cristiana normal, porque si no, hermano, te vas a tropezar y te vas a desanimar. ¿Estoy entendiendo? Entonces, estoy explicando, entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender aquí? ¿Qué es lo que tú estás viviendo ahorita como cristiano? Quizás te estás reconciliando apenas con Dios, o quizás ya eres un servidor de años. O sea, ok, conforme lo que tú estás viviendo, camina de esa manera, hermano. No camines como otro, porque no vas a poder. Pero siempre debemos de buscar, hermano, el ir incrementando nuestra vida de fidelidad a Dios. ¿Estamos entendiendo eso? El punto es que si tú tratas de vivir una vida que todavía a ti no te corresponde, no vas a poder y te vas a frustrar. Y yo he encontrado tanta gente así. ¿Estamos entendiendo eso? Tenemos que tener ese equilibrio, hermanos. ¿Ok? Entonces, miren. Entonces, aquí lo que el apóstol Santiago está diciendo es que verdaderamente la fe es la demostración de la vida cristiana, ¿verdad? Cuando no va acompañada de obediencia, se oye fuerte, pero así es, se convierte en una fe demoníaca. ¿Cuántos tienen fe demoníaca? Se ve feo, ¿eh? Porque los demonios, ellos creen, ahora miren, ellos no creen por la fe que tú y yo tenemos. ¿Saben por qué creen los demonios? Porque ellos pudieron ver. ¿Sí me entienden? Ellos verdaderamente pudieron ver quién es Dios y el poder de Dios. Entonces, por eso ellos creen. Ahora, aquí el apóstol Santiago compara eso con aquel que dice ser cristiano, ¿verdad? Pues los demonios saben que Dios existe, sin embargo no obedece. Y nosotros ahora a través de la fe sabemos que Dios existe, pero no le obedecemos en ocasiones. A eso se está refiriendo aquí Santiago, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, yo cuando lo estaba leyendo, decía, qué triste que seamos comparados con la fe de los demonios. ¿Ninguno aquí tiene fe de demonio? ¿No? Bueno, entonces debemos de demostrar esa fe, esa creencia en Dios. ¿Cómo? Con la obediencia diaria, hermanos. El cristiano constante, hermanos, no dice soy cristiano. El cristiano constante lo demuestra. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y es de gran aflicción, hermanos, escuchar, ¿verdad? Y dice que él es cristiano, o dicen que esa familia es cristiana, o dicen que él es pastor, ¿verdad? Y mira todo lo que es. Y aquí es donde una vez más, hermanos, la inconstancia en la vida cristiana, es decir, el no caminar con Dios, hermano, aflige nuestro corazón. ¿Ok? Por eso, en este segundo punto, hermanos, lo que quiero que resaltemos es que de esta manera se ve la inconstancia en la vida cristiana, en el caminar. ¿Cómo? Decir, profesar, pero no caminar. ¿Ok? Vamos a ver el número 3.
el doble ánimo en nuestro hablar. ¿Sabía usted que también somos inconstantes en la manera de hablar nosotros? Miren, Santiago capítulo 3, versículo 8 al 12. Y hermano, aunque usted no lo crea, esto es algo que nosotros muchas veces pasamos desapercibido. Pero vamos a ver qué nos dice aquí. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjense lo que dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entendiendo que la fuente está hablando de nuestros labios, ¿verdad? De lo que nosotros hablamos. Ahora, en nuestro hablar se puede ver una persona constante o inconstante, congruente e incongruente. Aquí Santiago nos enseña que nuestra lengua, es decir, lo que hablamos, es una grande responsabilidad, que la forma de hablar no cualquiera lo domina. Y es en nuestras palabras donde se demuestra nuestra constancia o inconstancia. Santiago dice: no se puede alabar a Dios y maldecir u ofender a nuestro hermano. ¿Y cuántos hermanos estamos hoy aquí? ¿Verdad? Ya hemos terminado el tiempo de alabanza. A ver, ¿cuántos le dieron gracias a Dios? Como tú alabes a Dios. Todos. Pero quizás ahorita al salir ya vamos peleando con nuestra esposa. Todos tienen la culpa. O ya vamos peleando con nuestros hijos. O se nos atraviesa alguien y, ¿verdad? Digo, porque no pasa, ¿verdad? Que aquí son bien respetuosos, así como en Estados Unidos. Si tú marcas el de la direccional, se esperan para que pases, ¿verdad? ¿Aquí son así aquí o no? Aquí está, ¿verdad? El plan B. ¿Saben cuál es el plan B? Vete metiendo. Entonces salimos, bendecimos a Dios, hermano, pero en el camino ya vamos discutiendo. Hermano, pues ahí es donde nosotros tenemos que mantener la congruencia que Santiago habla. Si hemos adorado a Dios, si hemos alabado a Dios, no ensuciemos la fuente, hermano. No ensuciemos la fuente. Hay que quedarnos con ese gozo de que nuestros labios tuvieron la bendición de poder bendecir a nuestro Padre. Entonces, que ningún ser humano quite eso, hermanos. Que ningún ser humano nos quite eso, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no podamos llamar la atención, porque luego ya los hijos de ahí se agarran. O sea, no. ¿Cuál es la gran diferencia? La intención del corazón. Acuérdense que Santiago está hablando de la fuente, de donde viene, del interior, ¿verdad? De la abundancia, ¿de qué? Yo puedo llamarle la atención a mi hijo, o puedo decir algo, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi intención? ¿Verdad? Si es no ofenderlo, estamos bien, pero ya cuando es, ¿verdad?, guiados por la carne, etcétera, ahí es donde ya estamos mal. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Entonces, aquí, hermanos, es donde muchos fallamos, porque no entendemos la grande responsabilidad que es ser constantes en nuestra conducta, en nuestro hablar, en alabar a Dios. Cuando tú y yo estamos alabando a Dios, hermano, debemos de dejar eso así, tan puro, y que una vez más, que ningún ser humano corrompa eso, porque no se puede, para Dios no es válido eso. ¿Estamos entendiendo el compromiso, hermano, que tenemos de alabar a Dios? Hacemos un pacto con Dios, con nuestra boca y con nuestro corazón, de bendecir a nuestro prójimo, ¿sí o no? ¿Estamos aprendiendo? ¿Y cuántas veces esto ha afligido nuestro corazón, hermano? Porque sabemos que no tenemos, hermano, no tenemos que responder de esa manera, con esa intención dominada por nuestra carne, pero lo hemos hecho. Y solo pensamos, escuchen esto, solo pensamos que nos escudamos al pedir perdón. Y miren esto, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que pedir perdón. De hecho, hay que hacerlo. Pero no solo usar el perdón para callar nuestra conciencia. ¿Estamos entendiendo? Sin la intención de cambiar.
porque muchos confundimos, hermanos, que el Espíritu Santo nos constricta con nuestra conciencia, y a veces solamente nos disculpamos porque nos sentimos incómodos. Esa no es la intención, hermano. Cuando nosotros pedimos perdón, como la Biblia lo entiende, es un arrepentimiento con la intención de no volver a cometer ese acto. Que quizás lo volvamos a cometer, ¿verdad? Pero no es la intención de nuestro corazón. No es nomás, es que me siento mal y necesito ahorita pedir perdón para ya sentirme en paz. No, esa no es la intención. ¿Estamos entendiendo? La intención es cambiar esa área, hermano, de no contestar mal a nuestros prójimos. Ya ven, hermanos, es más delicado que lo que pensamos. Así que yo oro al Señor que nos ayude a entender la grande responsabilidad que es alabar a Dios, es decir, un compromiso a bendecir a nuestro Dios y bendecir a los demás hermanos, ¿ok? Vamos a ver el doble ánimo con nuestras relaciones con el mundo, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 4. 4:4. Dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mis hermanos, en serio, este punto es un tema que a veces no entendemos bien o lo queremos justificar, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, muy bien, podemos tener amigos, hermanos, que del mundo, ¿verdad? Pues miren, amigos, lo que se dice amigos, no, pero sí conocidos. Ahora yo quiero explicar esto, porque los amigos, hermanos, en verdad queremos lo mejor para los demás. Un amigo quiere lo mejor para los demás, ¿sí o no? O sea, un amigo sincero, ¿no? Y pues los amigos del mundo quieren, pues, que hagas aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Todo lo que sea que no le agrade a Dios, ¿verdad? Y algo que a Dios no le agrada, no le podemos llamar así amigo a una persona que quiere que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Por eso quise poner ese ejemplo. No podemos llamarle amigo a una persona que tiene al mundo como su amo. Entendiendo esto, hermanos, no quiere decir que no hablemos con los conocidos. Yo tengo muchos conocidos, hermano, muchos conocidos, ¿verdad? Que me han querido desviar. Ya, hombre, ¿qué tanto te metes en la iglesia? Mira, en serio, son una bola de malagradecidos. En serio, hermano, eso me han dicho. Conozco a tanta gente que han dejado la iglesia porque dieron su vida a las personas y les pagaron tan mal, los traicionaron y ahí andan. Sí, conozco personas que ya no están en los caminos de Dios, ¿verdad? Y que están heridas, ¿verdad? Porque pues dieron todo y al final de cuentas les pagaron con mal. Entonces, porque ahí no se entendió que nosotros estamos para servir a Dios, y claro que tenemos que servir a los demás, pero no esperando gratificaciones de nadie, sino solamente la gloria de Dios, eso es todo. Entonces, no quiere decir que no hablemos, hermanos, no podemos, porque Dios nos puso en este mundo para que podamos compartir el evangelio, ¿sí me entienden? Para que podamos ser luz en medio de esta tierra. O sea, no podemos decir, ay, ¿sabes qué? Me voy a hacer como, ¿cómo se llaman esos que viven así, alejados del ermitaños? Pero también hay los que monjes, ¿va? Algo así, que se alejan de todo para poder, según, o sea, eso. Y ya sabemos todo lo que ha pasado. No se puede. De hecho, hermanos, nosotros tenemos que mostrarnos como verdaderos amigos. ¿Cuál es un verdadero amigo? El que te va a guiar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es un verdadero amigo, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces no vamos a poder no hablar con nadie, hermanos, por favor, entendamos eso. Ahora, ¿qué es lo que Santiago entonces aquí quiere para que entendamos? Ok, que no tengamos conocidos que vayan a influir con sus pensamientos, con sus palabras, nuestras convicciones como cristiano. A eso significa que no seamos amigos del mundo, porque es imposible que no tengamos conocidos. Pero si, escúchame, pero si tú tienes un amigo, ¿verdad? Un conocido
que esté influyendo en tus convicciones como cristiano, ese es el momento para retirarte de él. ¿Okay? Yo estoy hablando amistades, ¿verdad? Porque quizás, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando recién me acerqué a los caminos de Dios, pues a mi esposa no conocía de Dios. Y no por eso yo me separé de ella, no, o sea, no, o sea, Dios la llamó y pues, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener esa sabiduría y decir, no, pues ya lo dijo el pastor, o sea, si no te arreglas, pintito o pintita te ves más bonita, o sea, no. Acuérdese que la palabra de Dios nos dice que si nuestra cónyuge, ¿verdad?, quiere estar con nosotros, no debemos de, ¿verdad?, hablando de una persona inconversa. Así que quiero que entiendan eso, porque a veces se confunde y al no entender eso, ¿verdad? Aquí hay personas, hermano, que tienen su esposa que no es creyente, y hay hermanos que ya tienen años con nosotros y son de testimonio para su casa y no han abandonado a su esposa. Al contrario, tienen más responsabilidad de portarse como un verdadero cristiano o cristiana, para que, como dice la palabra de Dios, que sí lo dice directamente a las mujeres, pero aplica para hombre y mujer, que tengamos una conducta casta y honesta, ¿verdad? Para que con nuestras obras, en el buen sentido de la palabra, nuestra pareja pueda ver que dentro de nosotros ya no somos los mismos, y ellos anhelen el cambio que nosotros tenemos. ¿Está entendiendo eso? Así que no quiero que vaya a confundir eso, por favor. Entonces, lo que se refiere aquí, almas adúlteras, algo que adultera es que tú tengas un amigo y que cambie tus convicciones. No dejes, joven, no permitas eso, que en la escuela, en la prepa, en la universidad, donde estés, no permitas, en el trabajo, hermano, hermana, no permitas que los conocidos cambien tus convicciones. Todas las religiones llevan a Dios, eso es una mentira. Dios está en todas partes, esa es una mentira. Si no se sabe explicar bien, ¿verdad? Porque Dios no quiere decir que está aquí, ¿verdad? Lo sabemos aquí solo. No, claro, pues no hay un lugar en la galaxia donde no esté Dios, ¿me entienden? Pero estamos hablando de la manifestación de Dios. Dios no se puede manifestar en lugares donde a Él no se le dé la gloria, ¿me entiende? Entonces, quiero que entienda eso nada más, para que no piense de que, los hermanos creen que solamente aquí está Dios. No, en el momento que yo piense eso, deshonro a Dios y olvídense, sigo yo solo, ¿ok? ¿Entiendes eso? Entonces, almas adúlteras es lo que Santiago quiere decir. No dejes que una amistad corrompa tus convicciones. ¿Estamos entendiendo? Ahora examínate con quién te juntas, como dice el dicho, ¿verdad? Dime con quién te juntas y te diré de cuáles fumas. ¿O cómo dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Voy a poner un ejemplo así, no para que me entiendan. ¿Cuántos tienen conocidos que son vegetarianos? A ver, levanta su mano. ¿Sí? Otros que son veganos, ¿sí? ¿Cómo se la llevan con los normales? Van a comer a un lugar, ¿verdad? Y llegas con un filete así, y el otro así te queda viendo como que, o sea, aunque se respetan, pero, ¿verdad?, siempre, no, es que mira, la carne tiene esto y lo otro inyectado, y empieza, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, hermanos, en el mundo. No vamos a encajar, en serio, pero tenemos que tener la sabiduría, ¿verdad?, para que el mundo no cambie nuestras convicciones. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Me decía un guardia de ahí donde yo trabajo, porque, pues lo que saben, ¿no? Yo llevo tráiler allá a Estados Unidos, y ya de regreso, como son los tráilers los que entregamos allá, de regreso van por nosotros en una combi, pues, en una camioneta. Entonces el guardia, cuando nos recibe, la mayoría del tiempo yo siempre vengo atrás, aparte porque me duermo, ¿no?, la verdad, pero pues allí en medio de todos traen el puro traca y que 500 balazos y que no sé qué, ¿verdad? Yo me voy para mero atrás, hermano, y ahí estoy, ahí solamente me pongo a estudiar o me duermo también, sinceramente, para descansar un poco. Entonces me dijo, ¿por qué siempre vienes atrás? Tú me dices, o sea, y ya le expliqué, le dije, mira, así, le dije, es que, ok, dijo, está bien. Entonces, mis compañeros me respetan, hermanos, yo los respeto, no me miran así como, de hecho, muchos no sabían que yo era pastor, porque no ando ahí diciéndoles nada, solamente la conducta, ¿verdad? Entonces, es una grande responsabilidad, hermanos. Yo lo puedo ver, yo lo puedo entender, pero también por la Biblia, no por mí. Me doy cuenta, hermano, que Daniel
no se corrompió, ¿verdad que no? Sadrach, Mesach y Abednego no se corrompieron, digo porque yo estoy muy lejos de alcanzar eso, ¿no? O sea, sí podemos vivir, hermanos, en este mundo sin adulterar nuestra amistad con Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es lo que quiere decir, hermanos, aquí. Muy bien. Entonces, hermanos, no necesitamos, hermanos, ¿verdad? Como ahorita tristemente, lo que le digo, que todo esto parece que no influye, pero muchas iglesias, hermanos, hoy en día están tan llenas de amigos, están tan llenas de influencias del mundo, que ya la gente dentro de la iglesia se viste como la gente del mundo. Hermano, en serio, yo he visto videos y para no decir, yo he ido a iglesias, hermano, donde, escuche lo que voy a decir, que es lo que más vergüenza me da, de sana doctrina. ¿De qué? Sana doctrina, vestidos indecorosamente. Y hablando de servidores, porque pues a la gente pues a veces tiene poco, lo que sea. ¿Usted se puede creer eso, hermano? Sana doctrina. ¿Saben por qué? Porque se han hecho amigos del mundo. Hace poquito le mandé a un hermano aquí un video de no voy a decir el nombre porque ya el pastor Chu y todos ya nos han dicho que ya no digamos nombres. Un hombre que tiene como 50, 60 libros y usted quizás ha leído uno de ellos o un párrafo. ¿Saben qué hizo este día de Semana Santa? Se escribió aquí Tetelestai, o sea, se tatuó. Y cuando le dijeron, oye, pero pues que no eres cristiano, eres autor de, ¿verdad? Y creo que hasta pastor, no sé qué es. Y le dijo, no, es que a mí no me importa lo que la gente diga, dijo. Yo lo hago aquí para que todos los días pueda estar mirando que el Señor hizo la obra completa. ¿De veras? ¿Sí me entienden? Entonces, hermano, el mundo se está metiendo a la iglesia. Yo tengo familiares cristianos. La mayoría viven en el otro lado. Tatuajes y nuevos, hermano. O sea, eso digo para el mundo y pues cada quien, ¿verdad? Ahora, si usted pasó sí, yo tengo tatuajes. Pero me los hice cuando estaba en el mundo. Y como me encontré un amigo que me dijo, no, está bien, yo no me puse uno nuevo, me retoqué el que tenía. O sea, en fin, hermano, la amistad con el mundo ha llegado tanto a la iglesia que ha corrompido a la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con nuestros jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Al no entender esto, hermanos, a los jóvenes se los llevan a paseos, ¿verdad? No correctos, ¿verdad? Para que no se aburran los jóvenes, ¿verdad? Que es bueno que lo saquen, hermano, un día vayan al cine a ver algo, no, eso no tiene nada de malo, pero ¿cuál es la intención? No, es que para que no se aburran, esa no es una buena intención, hermano. O es que las demás iglesias, esa no es una buena intención. Pero si tú quieres, vamos a ver, por ejemplo, un documental cristiano, no sé, o sea, algo, que tú tengas un enfoque, el por qué lo vas a hacer, que sea para la gloria de Dios, adelante. Pero si nada más porque otros lo hacen y para que los jóvenes estén contentos, no lo hagas. Porque por eso tenemos ahorita la juventud en la mayoría de las iglesias desordenados, hermano. ¿Estamos entendiendo? O sea, con esa persona entonces les digo que se tatuó. Dios no necesita anuncios baratos, hermano. Que tú te tatúes Juan 3:16. Dios no necesita eso. Él quiere corazones entregados a Él. ¿Me estoy entendiendo? Y si tú tienes un amigo conocido que te ha hecho hacer o actuar de una manera incorrecta delante de Dios, hermano, por favor, por lo sano. Porque la amistad contra el mundo es enemistad contra Dios. Ya tú decides, hermanos, tener amigos en el mundo o como enemigo Dios. Está fuerte, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo hoy, hermanos, esto ha hecho tanto daño, pero a veces no se entiende bien y tenemos que tener mucho cuidado, mucha sabiduría también, no decirlo de la manera incorrecta, porque hay personas que apenas van llegando a las iglesias y para eso tenemos que explicarles bien. Obviamente, hermano, pues yo ya se los he testificado. Yo llegaba a la iglesia y yo me salía a fumar afuera del templo, hermano. En serio, o sea, así tan pagano era. O sea, pues era mi vida. Y yo me acuerdo que nomás los hermanos, porque fue una iglesia donde había puros homies, ¿verdad? Y salían los hermanos pelones y nomás decían, oye, estos me van a agarrar ahorita del chongo. Se me quedaban mirando así, y yo salía, me metía.
Yo recuerdo que mi tío un día que ya entró en la carne, que alabó a Dios y luego maldijo al hombre, no, me falló mi tío, pero bueno, un día en el camino me dijo mi tío, que ya partió a la presencia del Señor, ¿no? Mi tío Ramón, me dijo, mira, te voy a comprar 2 cajetillas de cigarros y te las fumas, pero antes de que llegues a la iglesia, dijo, pero no te vuelvas a salir. ¿Y qué creen que hacía? Me seguía saliendo, porque era mi naturaleza, ¿me entienden? Pero ¿saben que llegó el día donde desapareció el cigarro, desapareció mi vestimenta y todas las cosas que yo traía del mundo? ¿Saben por qué? Porque la obra la hace Dios. ¿Entienden? Entonces tenemos que tener mucha sabiduría al ver personas que vienen de nuevo y ponerle carga. No, hermano, hay que confiar que Dios hace la obra. ¿Sí estamos entendiendo eso o no? Porque si no lo hacemos, imagínense que a mí hubiera salido ese pelón ahí todo tatuado y luego pues yo venía de por allá. No, pues ahí nos hubiéramos trenzado, ¿verdad? Aunque me hubiera ganado lo que yo, pero o sea, entonces gracias a Dios tuvieron sabiduría y me recibían y me animaban a seguir adelante hasta que Dios cambió ese corazón, ¿verdad? Así que hay que ser sabios, hermano, con las personas, porque si no, no vamos a saber cómo mostrarles el amor que necesitan para que entiendan, ¿verdad?, cómo es la vida cristiana. Amén. Yo una vez también les comenté, con eso termino este punto, que yo me vestía de una... ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano aquí. ¿Cuántos se acuerdan los cholos de los 80s? A ver, ¿sí? Yo me vestía así, hermanos. Yo traía mis Van Davis número 50 y parecía un palo, hermano. Estaba como Don Ramón yo antes. Aunque usted no lo crea, antes estaba muy flaco. Pues, hermano, cabían como 7. Yo creo que el Panchito, uno de nuestros hermanos que antes estaba aquí, cabía como 4 veces en ellos. Y así me vestía yo, y me gustaba dejarlos bien planchaditos con almidón y las camisas 3 líneas enfrente y 3 atrás. No, así, ¿verdad? Y yo recuerdo que pues así me iba a la iglesia y todos se me quedaban mirando, pero como ellos venían de esa vida, pues hasta a unos les gustaba, ¿no? Pero ya no los dejaba el pastor. Entonces, de repente, hermanos, yo no supe qué pasó. Y yo estaba planchando, y o sea, fue así como, ¿verdad? Y tenía un pantalón Dockers, o sea, no estoy presumiendo, fue el que me dieron, de mi medida. Entonces ya me lo puse así. Me acuerdo que esos días mi tío iba por mí, ¿verdad? Mi tío invirtió mucho tiempo en mí, ¿no? Y se me quedó mirando, no me dijo nada, ¿verdad? Pero así como que yo no captaba que Dios estaba cambiando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué les quiero para aclarar ese punto? Hermano, dejemos que Dios transforme el corazón. Seamos sabios. El hombre no tiene poder para cambiar a nadie, pero el Señor sí. Ahora, si hay una persona, ¿verdad?, de que hay que orar por ella, hermanos. En serio, el mismo poder que tuvo Dios. Yo sé que todos vienen de diferente vida, uno del alcohol, otro comía gansitos, otro pecaba comiendo pau-paus, lo que sea, pues. ¿Dios los transformó? ¿Sí o no? ¿Y Dios no tendrá el poder de transformar a otra persona que viene? ¿Verdad? Así que seamos sabios, hermanos. Amén. Pero los que ya sabemos, los que tenemos que tener cuidado con las amistades con el mundo. Muy bien, ¿entendimos eso, hermanos? Ok, último punto. Los peligros de ser de doble ánimo e inconstantes. El primer peligro, hermanos, es que si somos inconstantes vamos a menospreciar a Dios, hermano. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice: a veces puede servir a 2 señores. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno de los muchos peligros, hermanos, de ser de doble ánimo es menospreciar a Dios. Y quizás digas: no, pastor, usted está mal, yo no menosprecio a Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué dirías si tu esposo, hermana, si tu esposa te dice que te ama, pero está contigo un tiempo y al otro tiempo se va con otra persona? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo te sentirías si llegaras a tu casa y nadie te toma en cuenta? Porque están haciendo otra cosa, ¿verdad? Te sentirías traicionado, menospreciado, ¿verdad? Pues así es con nuestro Dios, hermano.
El ser inconstantes nos llevará tarde que temprano a menospreciar a Dios, es decir, a servir al mundo. Y tarde que temprano terminaremos, hermanos, si no entregamos esas áreas, por irnos al mundo. Pues no podemos servir a dos señores, es imposible. Por eso sí es bien peligroso, hermanos, el querer vivir amando a dos señores, sirviéndoles a los dos. No vamos a poder. Y por eso aquí ese es uno de los peligros de ser inconstantes, hermano, menospreciar a Dios, porque solamente Dios quiere el corazón. Como leímos hace rato ahí, Él nos ama celosamente, Él nos quiere para Él. Muy bien, otro de los peligros es que seremos presa fácil de la inmoralidad sexual, hermanos. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas ¿qué? Inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Otro de los peligros es que cuando somos inconstantes con Dios, hermanos, somos presa fácil para la inmoralidad. Hermanos, escuchen esto, el 100% de los que han caído en inmoralidad sexual fueron inconstantes, ya sea en oración, en el estudio y meditación y la obediencia a la palabra de Dios. Pero todo empezó con la inconstancia. Y esto sucede, hermanos, porque al estar desconectados de Dios, pues vamos a ser presa fácil del enemigo. Y como tristemente uno de los pecados que más reina en este mundo es la inmoralidad, por eso es la importancia, hermanos, de alejarnos de la inconstancia y de ser de doble ánimo. Otro, hermanos, de los peligros, ¿verdad?, de ser de doble ánimo inconstante es que nos podemos desviar de la sana doctrina. En serio, hermano, de las sanas palabras. Miren, 2 de Pedro 3:16, fíjense lo que dice ahí. 2 de Pedro 3:16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué? Inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Otro de los peligros de ser inconstantes, hermanos, es que somos presa fácil de las doctrinas erróneas. Hermanos, esta es una verdad bíblica. Todo aquel que se desvía de las sanas palabras de Jesús ya tenía tiempo siendo inconstante. Miren, hermanos, la palabra de Dios, así nomás rápido, ¿verdad?, se debe de interpretar primeramente con un corazón limpio, con la intención de aprender a amar a Dios y a obedecerle. Ese es el primer requisito, hermano. Ya después de esto, bueno, necesitamos leer bien la Biblia con calma y conocer un poco del ambiente que se estaba tratando, ¿verdad? Cómo recibían, cómo entendieron la palabra los que estaban en ese momento, ¿verdad? Cómo eran las costumbres. Bueno, así más o menos nos podemos dar una idea de lo que la palabra, el texto, lo que vamos a leer quiere decir. Sin embargo, como leer la Biblia de esta manera nos demanda más trabajo, al ser inconstantes, es decir, a veces tener el ánimo de hacerlo, a veces no, pues no vamos a dedicar el tiempo necesario que la palabra de Dios demanda. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues como no vamos a querer estudiar, es fácil torcer la palabra de Dios, fácil torcer el significado, ¿verdad?, en vez de estudiar con seriedad. Y esto es grave, hermanos. El ser inconstante nos lleva a malinterpretar la palabra, a torcerla, y así lleva a muchos a que no solamente ellos entiendan mal, sino que enseñen mal la palabra de Dios, que cambien palabras de la Biblia, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 22:18 y 19. 22:18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En serio, hermanos, que Dios nos guarde de estas terribles consecuencias y del peligro de ser cristianos de doble ánimo inconstantes. ¿Cómo dejar entonces? Ya vimos todo esto. ¿Cómo dejar entonces de ser de doble ánimo? ¿Cómo podemos hacerle? Miren, Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21 dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, el profeta Elías sabía que lo que tenía el pueblo en esa condición espiritual era el estar claudicando, es decir, a veces sí, a veces no. En pocas palabras, su inconstancia. Queridos hermanos, Elías, usado por Dios, nos dice a nosotros lo que nos tiene sin avanzar, lo que nos impide seguir adelante y servir a Dios es que la inconstancia. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos deja Elías, el profeta de Dios? Si para nosotros Jesús es Dios, hay que seguirlo. Y si nosotros creemos que el enemigo es mejor que Dios, pues hay que seguirlo a él. Está fuerte, ¿verdad, hermanos? Así que la confianza, hermanos, en que Dios es todopoderoso debe de producir en nosotros esos deseos y convicciones de seguir y agradar a Dios. Pero Santiago, de lo que hemos estado hablando, fíjense lo que dijo en 4:8. Santiago 4:8 nos dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, ¿quiénes? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, es decir, confesar nuestros pecados a Dios y buscar el perdón de Dios, dejar de vivir en tibieza espiritual, es decir, limpiar nuestras manos. Purificar, hermanos, aquí es una palabra que significa santificar, hacer limpio, es decir, el ser de doble ánimo ofende a Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos, apartarnos, dedicarnos para Dios. Es decir, dejar aquel pensamiento o acciones que nos acerquen a la inconstancia y acercarnos más a Dios. Eso es lo que nos aconseja Santiago, hermanos. Y el último consejo, Pablo nos los da en 1 Corintios 9:24, hermanos. Pablo, un hombre que sabía mucho acerca de la constancia e inconstancia, nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros o ejemplo, yo mismo venga a ser eliminado o de mal ejemplo. Amados hermanos, y Pablo nos aconseja en esta ilustración que nuestra vida aquí en la tierra se compara con una carrera que tiene un inicio y un fin. Una meta, hermano. Nuestra meta es terminar nuestros días, ¿qué? Glorificando a Cristo con nuestra conducta. Así como aquel corredor se prepara, hermanos, para tener condición, de la misma manera nosotros como cristianos debemos de abstenernos. ¿De qué? De toda distracción. Si no, por ejemplo, si nuestro problema que no es que no oramos, ¿verdad? Porque no nos levantamos temprano para orar y somos inconstantes, bueno, vigilemos a qué hora nos dormimos y qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué nos dormimos tarde? Si es el celular, pues hay que ponerle el candado. Si es la televisión, pues hay que dejar de ver la televisión. De perdida hay que apagarla 1 o 2 horas antes de dormir, ¿verdad? Debemos de abstenernos, hermanos. Ya si es una condición médica, pues obviamente ya, ¿verdad?, se necesita algo más, ¿no? Pero hablando de que si es un mal hábito de dormirte tarde por estar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que limitar, abstenernos de todo aquello que nos lleve a las distracciones. Pablo dice que lo que él hacía era correr de la manera correcta, que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, es decir, se disciplinaba. Esta es la clave, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Si queremos vencer la inconstancia, debemos de disciplinarnos. La disciplina, hermanos, es un proceso de corrección, donde estaremos haciendo cambios, dejando malos hábitos y cambiando esos malos hábitos por hábitos de gracia, por disciplinas bíblicas. La disciplina espiritual, hermanos, es el proceso donde formaremos nuestra vida cristiana. ¿A base de qué? A base de quitar áreas que a nosotros nos estorban y poner en nuestra vida hábitos que a diario pongamos en práctica, que le glorifiquen a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr hacer, hermanos, una vida que agrade a Dios. Según los estudios, hermanos, según los estudios, dicen que si una persona logra 3 meses consecutivos, escuchen,
Un documental dice que 5 semanas, pero eso ya está descartado. Pero cuando una persona dura 3 meses consecutivos haciendo una disciplina, lo termina por agarrarlo. Es decir, si tú no tienes la disciplina de orar, de estudiar la Biblia, hermano, hazle el favor a Dios, por favor, no te creas. Por favor, 3 meses no dejes de leer la palabra de Dios. Todos los días. Establece un horario. Y no llegues tarde a esa cita. Dentro de 3 meses tú vas a estar disciplinado en el estudio de la palabra. ¿Entendemos eso? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Practiquen la disciplina. Solo así se van a poner a abstener de todo aquello que es un estorbo para seguir corriendo la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y le voy a pedir a mis hermanos de alabanza que pasen, y si gusta ponerse de pie, vamos a terminar. Conclusión y aplicación. Y esa enseñanza, amados hermanos, tiene la intención, en serio, de hacernos volver del pecado, de ser de doble ánimo, de ser inconstantes a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues que su palabra nos redarguya para que podamos identificar cuáles áreas de nuestra vida están latentes y son las que somos inconstantes, y con la ayuda y la gracia de Dios tomar el mejor camino, el camino de ser constantes. Miren lo que dijo Santiago capítulo 5 versículo 19, 5, 19 y 20 dice, 5, 19, 20 dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿cómo se nos hace volver del pecado? Pues a través de la palabra, hermanos. Se nos dice en qué estamos mal, y con la humildad y la acción que el Espíritu Santo provoca en nosotros al redarguirnos, ¿verdad? Al mostrarnos en qué estamos mal y sentirnos mal, es lo que quiere decir esa palabra, y humillarnos bajo la mano de Dios y obtener el oportuno socorro para nuestras almas, en este caso para dejar de ser doble ánimo inconstante. Querido hermano, esta enseñanza puede cambiar nuestra vida, en serio, si tomamos acción y hacemos los cambios necesarios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y la verdad podamos hacer conciencia de que ser inconstantes tiene grandes consecuencias, una vida llena de frustración y aflicción, pues la inconstancia nos lleva a vivir un cristianismo vacío, sin frutos, y muchos terminan por rendirse, por apartarse de Dios. Pues dicen, para estar a veces bien y a veces mal, mejor ya no sigo siendo de tropiezo para mis hermanos. Y saben, hermanos, nosotros no tenemos por qué terminar así. Hoy que la gracia de Dios se ha manifestado a través de la palabra, tomemos acción, hermano. Hagamos los cambios necesarios. Te has propuesto muchas cosas y lo has logrado, bendito sea Dios. Pero propón en tu corazón, en serio, hacer hábitos de gracia, fomentar en tu vida disciplinas bíblicas que al transcurso de un tiempo te van a llevar a que glorifiques mejor a Dios tú, tu familia y todos los que te rodeen. Iniciemos, hermanos, hoy disciplinándonos, y te va a costar, porque la disciplina se sufre, pero vas a ver que al tiempo nadie más será bendecido que tú y los que te rodean. Hay que someter nuestro cuerpo, hermanos, a la obediencia de Cristo para ir entrenando, entregando todas esas áreas hasta lograr ser disciplinados, inconstantes. Amén. ¿Aprendimos? Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y pues que Dios nos ayude a dejar una vida vacía, hermanos, una vida de doble ánimo, una vida inconstante. Y como les dije al inicio, yo no estoy aquí de juez, porque yo sufro con esta área. Todos, no puedo generalizar, pero en algo somos inconstantes, hermano. En algo. Vamos a rogarle a Dios que nos ayude para poder agradarlo.
Y si tú ya sabes en qué áreas, oye, pues tengo todas, no te preocupes. El chiste es identificarlas, entregarlas y caminar. Eso es lo importante. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Y hermanos, si tú verdaderamente sabes eso, reconócelo, humíllate y dile: Señor, aquí estoy, Señor, soy inconstante, Señor. Tu palabra me dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, mi vida con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en todas partes sufre, porque la relación más importante es mi relación contigo, Señor. Perdóname, Señor, ayúdame a establecer una conexión legítima, íntima. No quiero ser desleal a ti, Señor. Quiero ser leal a ti. Ayúdame, Señor. Aparta mis ojos, mi corazón, de aquellos hábitos que me están apartando de ti, Señor. Si la oración se ha ido de mí, Señor, perdóname. Ayúdame a fomentar esta disciplina bíblica, porque es imposible vivir la vida cristiana sin orar. Si el estudio de tu palabra se ha ido de mi vida, Señor, ayúdame a fomentar la lectura, Señor, pero no solamente para cumplir con un calendario, Señor, sino para que yo pueda deleitarme en tu bondad, para que te pueda conocer más a ti, Señor. Padre, gracias. Oro por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo primeramente, ayúdame, Señor, porque hay áreas inconstantes en mi vida que lucho, que sufro. A veces he triunfado, a veces he caído, Señor, pero me agarro de tu gracia, Señor. Te digo, ayúdame, Señor. Quiero aceptar tu voluntad, Señor. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré, Señor.